Buenos días, compañeros y profesor. Ah, Les venimos a presentar el libro de la historia de México a través de la indumentaria. Somos el equipo 5, integrado por Borda Hilda Dafne, Gómez Argueta Andrea, Gómez García Saraí, González Fragoso Andrea y Mendoza Paz Alexis. En la prehistoria o en la época prehispánica existían cuatro diferentes jerarquías entre los generales. Se distinguían portando diferentes insignias. Los Aguaucli y Cuauhtli y Ocelotl eran los caballeros águilas y caballeros águilas y caballeros tigres. Se distinguían por el pelo atado en la coronilla con una cinta encarnada y adornado con un plumaje, del cual pendían unos ramales con sus borlas en los cabos que se les caían sobre las espaldas. Los caballeros tigre y águila se distinguían por llevar en la cabeza un casco de madera que forraba con las pieles o plumas de los animales, y su ropa simulaba la piel o el plumaje de estos mismos. La primera vez que salían a campaña iban sin ninguna insignia y vestidos de ropa blanca, gruesa y tejida de hilo de maguey, la cual debían vestirse humildemente, llamado tecahuliqui. Cuando el rey salía a campaña, llevaba sobre las piernas este, unas medias botas de láminas sutiles de oro y otras laminadas del mismo metal. En los brazos, en las muñecas y unas manillas de piedras preciosas. En el labio inferior, una esmeralda engastada de oro y unos zorcillos de piedras en las orejas. El cuello de una cadena de oro y pedrería y un penacho de vistosas plumas en la cabeza, pero la insignia más característica de esta vestimenta era un tejido de bellas plumas que se le bajaban de la cabeza por la espalda hasta la cintura. Los guerreros más comunes iban al campo desnudos, sin más vestido que el maxtlán. El maxtlán era como un tipo pañal que se muestra en la imagen, era un pedazo de tejido de algodón, y, y usaban aceites de insectos revuelto con bermelón o olín para simular lo que era su demás vestimenta. Esto lo hacían fácilmente para distinguirse de sus enemigos, y para las prendas defensivas eran el, el escudo chimali, que se presenta en plumaje, y ese animalito en la tercera imagen. En la cuarta imagen nos presentan su arma defensiva, que al igual eran las flechas, eh, sus lanzas y, y ya me presento. Para el siglo XVI, las armas ofensivas de los mexicanos eran perdón. La infantería estaba equipada con arma blanca, espalda rodela, y los soldados que se repartían en una compañía de ballesteros y de escopeteros o arcabuceros. Los de pie llevaban cotas de malla con barcelas y rodilleras. La caballería estaba mejor armada, usaban espadas, lanzas, y el jinete se protegía con un yelmo y armadura. Siguiente, por favor. El traje pues se fue modificando para que les diera más movilidad y les permitiera que estuvieran cómodos, ya que en las tierras recién tomadas eran muy húmedas y calurosas. Para esto también Hernán Cortés copió los escaupiles indígenas, cuyo nombre lo españolizaron y que se deriva del Ixcatl, que es algodón, y huipilli, que es camisa. Siendo el virreinato ya más pacificado, los soldados podían quitarse de las armaduras metálicas, quedándose en uso solamente el morrión con cresta, combinado de un chaleco encarnado de mangas amarillas y abombadas y medias rojas. Siguiente, por favor.
En el siglo XVII cambió la moda en España como en el virreinato al estilo balón, cuyo rasgo principal era el sombrero de alas anchas en lugar de la gorra o morrión abombado. El pantalón era de calzas acuchilladas, desapareciendo así la armadura, a excepción de los piqueros. Los piqueros es la imagen del medio. Una roja terciada en el pecho, residuos del siglo XVI, constituyó el distintivo de los jefes oficiales. Toda la gente del ejército llevaba su coselet, una banda roja y una cruz roja. Siguiente, por favor. En el siglo XVIII. Para el siglo XVIII, el duque Alburquerque introduce una nueva moda en España, que es la moda francesa, en el traje militar, que era que portaban los soldados del palacio vestidos de un paño azul con las mangas encarnadas y medias del mismo color, un sombrero de tres picos al uso de Francia o parecido al de Francia. Es decir, que el traje tradicional llegó a transformarse a un equipo militar de Francia o francés. Para los oficiales y los sargentos y los cabos, los uniformes eran muy lúcidos con bordados de realce de oro y planchetas doradas en la guerra, cartucheras y borlas. Esto era un lujo para los regímenes y se distinguían por su tipo de vestimenta, y fue así como fue evolucionando su traje, ya que estuvieron en varios cambios por Napoleón III, que eran estos llamados blanquillos, la imagen del medio. Yo hablaré de los trajes usados en la conquista. En las dos imágenes se pueden ver la diferencia entre la ropa española y la ropa que era pues de los indígenas. Y pues se puede notar claramente las diferencias entre ambos, unos siendo más ostentosos y unos siendo más simples. Ah, los indígenas usaban vestuarios primitivos hechos principalmente a base de algodón y usaban materiales un poco más fuertes para sus partes íntimas para protegerlas. Y en batalla usaban trajes acolchados como corazas para protegerse. Mientras los españoles usaban trajes un poco más ostentosos, con más colores y más tela. En la primera expedición, unos españoles se vieron presos por los indios. Y fue gracias a este apresamiento que se dio el primer intercambio de ropa, que incluso se vio afectado después cuando, para el siguiente viaje, al regreso de los españoles, ya no se les consideraba españoles a los que habían sido capturados, porque según sus palabras ya se vestían a la India. Los españoles, por su parte, para la batalla, se vestían con armaduras sofisticadas y a los caballos también se les cubría con estas armaduras que eran obviamente de materiales mucho más fuertes que las que usaban los indígenas. Siguiente, por favor. La moda del siglo XVI. Con la llegada de Cortés viene el uso de la lana, que hasta este momento era desconocida para los mexicanos. Así comenzó en México la industria textil de la lana. Principalmente se producía lana, algodón e ixtle. La lana fue algo totalmente nuevo traído por los españoles, que algunos de los sastres españoles pues era lo que más conocían o lo que más usaban, y se empezó a usar en los telares indígenas. Muchas costumbres de los sastres españoles vinieron con ellos, como el sentarse en un cojín a tejer o a coser la ropa de los señores para los que trabajaban. Mientras también se trataba de integrar a los indios en los trabajos, pero primero tenían que ser como administrados o juzgados por un sastre español, que era pues el que conocía estas telas y los procesos que debían de llevar. Existían gremios de sastres en los que varios conocedores se reunían y debían de ser aprobados por la corona para ser legítimos, por así decirlo.
Los tres cargos que podían tener era de aprendiz, oficial y maestro, y debían ser aprobados a través de un examen, pues obviamente visto por el de mayor nivel. Se usaba una gran gama de colores influenciada gracias al Renacimiento. Algo que se usaba mucho también eran los zapatos de tela, como se puede ver en la presentación. El estilo era muchísimo más pulido, era más tratando de imitar a la corona, porque pues eran ellos quienes imponían la moda. Se tiene muy poco conocimiento de la ropa femenina, pero se sabe que eran a base de telas pesadas. Se usaban escotes cuadrados y estaban compuestos por dos partes de los vestidos, la parte superior y la parte inferior. La indumentaria del siglo XVII. Los españoles ocupaban todos los puestos de gobierno importante, mientras que los criollos eran marginados del poder y algunos líderes indígenas continuaban aún dentro del poder, pero bajo un mandato español. Si bien puede que esto no tenga tanta relación con lo que se habla en cuanto a la indumentaria, sí que la tiene, porque mucho de su interacción se debía también a cómo se vestían y lo que usaban. Ah, en su mayoría los indígenas eran vistos como lo más bajo de la cadena. Solo trabajaban en la tierra. Los mestizos eran más el área de comerciantes y artesanos. También estaba la clase o la raza de los negros, que solo eran vistos como esclavos y como un producto a vender o a comprar por parte de los españoles, que eran la clase más alta. Los chinos llegaron a España, a la tierra nueva, que pues les parecía atractiva. Algunos sí contaban con dinero, pero en su mayoría también eran tratados simplemente como servicio, por así decirlo. Era más común ver la relación entre las clases bajas, dando así lo que se conocen como castas, que ya se ha visto en el curso de las pinturas de castas, que fueron muy importantes en la época. En este tiempo, una raza era más importante que una casta. Se te veía de forma inferior si tenías una casta en vez de una raza. Era más fácil que te respetaran por tu raza que por tu casta. Mm, las pinturas de castas, como ya hemos visto, eran una explicación social y más que nada tangible, de cierta forma, de cómo se veían los aspectos de su vida. Dada la relación de una persona con otra, sobre todo de una mujer con un hombre a través del matrimonio, se podía adoptar ya sea la costumbre o vestimenta por etnia de derecho de nacimiento de matrimonio. Entonces, pues empezó a hacer esta mezcla y muchas mujeres, al gustarles cómo se veían otras mujeres de clases inferiores, empezaron a imitar todo este uso de vestuario y de indumentaria que se ponían las mujeres de clases más bajas. Entonces se hizo una mezcla sobre todo de hilo europeo, huipiles indígenas y lentejuelas del oriente. Pero la clase más marginada eran los negros, dado que, tal cual las palabras, no se les permitía vestirse a la europea. Aunque algunos de las clases bajas sí contaban con el acceso a algunas joyas y que las exhibían justamente en las pinturas que ya mencionamos. Los criollos trataban de mantenerse a un mismo nivel de los españoles porque a pesar de ser técnicamente español, pues no eran vistos como tales. Entonces trataban de imitar lo más que podían la moda española para que así fueran vistos al mismo nivel social que los españoles puros, por así decirlo.
Durante el siglo XVI, la ropa era traída de Filipinas, se vendía en los portales de Tejada y calle de Tiburcio. Luego se pusieron unos cajones en la plaza donde los chinos vendían sus mercaderías. Estos cajones se incendiaron durante un motín que hubo en 1692, lo que dio lugar a que se construyera el Parián, que fue en 1969 inaugurado, un edificio muy hermoso y sólido, situado frente al portal de mercaderes y a las casas de Cabildo. Se compone de tiendas en lo interior y en lo exterior, y es uno de los mejores propios de la ciudad. El centro de Parián estuvo ocupado por puestos de madera donde vendían ropa vieja, libros armadas de fuego y corte, sillas de montar, baúles y muchísimas más cosas que se usaban en esa época. En los lutos y mortajas, el traje de luto siempre ha sido una costumbre muy controvertida, generalmente para los mexicanos, ya que usaban lutos rigurosos durante más tiempo y con mayor severidad que en otros países. El traje especial de luto va cambiando con la moda en el siglo XVII. Leemos que había monjiles y mantos, es decir, para las señoras de alcurnia, unos trajes de luto que parecían monacales, consistiendo en hábito, toca, velo y manto como parecían las monjas. En este tiempo también a los caballos se le vestía de cierta forma, dependiendo pues la gente que había muerto, porque, por ejemplo, si era de la realeza, los caballos iban con cosas de oro, les ponían mantas, diferentes tipos de vestimenta. La moda durante el siglo XVIII fue cuando llegó un nuevo virrey que quiso cambiar totalmente y imponer su moda. Y lo primero que hizo fue que a su guardia personal los vistió con casacas amarillas, golillas y sombreros de 3 picos, lo que expuso a la burla del pueblo durante un largo tiempo. Los novohispanos se defendían del cambio de la moda usando golillas y poniéndose siempre capas o zarapes, y chambergos, cuya bajaban hasta cubrirse parte de la cara con el fin de seguir conservando su vieja estampa. Esta nueva ley se impuso durante mucho tiempo, casi 4 o 5 años, que era que no podían usar zarapes ni chambergos, ya que los mexicanos no querían adoptar esta nueva moda, por lo cual pues pusieron una ley de ya no poder usar este tipo de vestimenta, pero pues los mexicanos no querían perder su esencia, así que no hacían caso de lo que pedía el virrey. En la última década de este siglo, las ideas cambiaron, puesto que se tomaron como modelos de la indumentaria europea dos modelos. Como modelo masculino era una especie de chaleco que llevaba unos toques bordados con hilo dorado. Este chaleco tuvo una alta tendencia en la vida novohispana. Como modelo femenino, se dio un vestido de seda ligero con mangas a la altura de los codos y se usaba una especie de cinturón, bueno, que estaba hecho con distintos tipos de telas. Más adelante, bueno, se veía mucho que cuando una virreina llegaba, todas las señoras de la colonia se interesaban en lo que la virreina usaba, puesto que era ella la que portaba como que los últimos modelos, ya que pues era algo muy elegante, muy último en moda y pues era lo que se usaba en la corte. Ya hacia los últimos años del siglo XVIII se presentaron grandes cambios. Para la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón, hubo acontecimientos demasiado importantes, puesto que el estilo del imperio, en el caso de las señoras, se usaban vestidos de talle alto en telas delgadas. Se usaban grandes escotes, el cabello corto además, y también bueno, los acompañaban con zapatillas sin tacón. En el caso de los hombres, se usaban pantalones cortos y medias. En este punto los hombres dejaron de usar las pelucas y empezaron a usar su cabello corto y camisas con cuellos muy altos. La siguiente, por favor. En México, durante la inauguración de la estatua de Carlos Huerto en la plaza, don José de Iturrigaray vistió un pantalón largo poniéndolo en tendencia.
Y gracias a esto fue que se empezó a usar ese tipo de pantalones. Em, bueno, ahora durante el siglo XIX la moda tuvo un cambio, ya que desde que se fundó la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, se dio a conocer en México un nuevo estilo que pues que se llamó el neoclásico. El pensamiento y el arte que era pues la arquitectura, la pintura, orfebrería y la indumentaria, se tomó como símbolo de neoclásico. Los años transcurridos entre la insurrección de Don Miguel Hidalgo y la consumación de la independencia por Agustín de Iturbide se sellaron con dicho estilo. En el caso de los hombres, eran puros uniformes militares o trajes civiles, y para las mujeres eran vestidos con talles altos y pliegues rectos. Los vestidos no marcaban cintura y en ambos casos usaban tacones bajos. También en este punto las mujeres dejaron las pelucas y ambos empezaron a usar su cabello corto y natural. Ya más hacia adelante, hacia 1813, la Constitución de Apatzingán propuesta por Don Morelos trajo como consecuencia la libertad del uso de la ropa, puesto que el pueblo y la clase media vestían según la moda de la época. En cuanto a joyas, ocuparon un lugar importante en las diademas como la que había llevado la emperatriz Josefina el día de su coronación. Este era muy adecuada a su cabello corto y la moda sugería que esta apariencia estaba inspirada en la antigua Roma. Eh, las joyas siguieron teniendo pues importancia a lo largo de la historia, pero se empezó a tomar en cuenta que los diamantes eran de suma importancia para los matrimonios, ya que, o sea, no era que no se tomaran en serio, pero sí era muy necesaria que a lo mejor no en un anillo, pero sí tal vez en unos aretes, pero tenía que estar presente el diamante. Em, la moda del imperio duró muy poco, pero no terminó así de la nada, sino que se fueron aumentando otro tipo de modas y quitando otros. Así que de esta manera fue que empezó a integrarse en la época romántica. Esta primera etapa de este movimiento duró aproximadamente desde 1830 hasta 1845. Am, Bueno, igual más durante este tiempo se empezó a usar la crinolina en los vestidos de las mujeres, y durante estos años hubo una intensa vida social, ya que, bueno, entre estas eran funciones religiosas, espectáculos de teatro, óperas y este tipo de festividades, por así decirlo, se daban en el castillo de Chapultepec. Y bueno, yo les voy a hablar de la indumentaria basándose más como en lo religioso. Primero voy a empezar con el siglo XVI. Su vestimenta pues se reducía a una túnica de raíz de carnes en vez de camisa seglar. Y sobre ella el hábito formado por la saya, escapulario y la capilla. Todo ello estaba basado como que en una jerga gruesa y tosca. Fue exhibido en el Museo Nacional del Virreinato. Uno de ellos era un bordado sobre seda azul verde y perteneció a Fray Juan de Zumarraga en el año de 1468 a 1548, y los bordados muestran en el blasón los instrumentos de la Pasión de Cristo y en la esquina el escudo de los franciscanos. Siguiente, por favor. En el siglo XVII, eh, se vestían como de capa blanca y mitra simple, baculado de carey, guarnecido de filigrana de oro. A finales de este siglo, pues el lujo de la indumentaria religiosa se había acentuado mucho hacia un... este,
hacia Antonio de Robles en su diario de sucesos notables. Mm, y fue bueno, este personaje fue a la iglesia de la Merced vistiéndose de capa blanca y mitra simple, como ya lo mencioné en un momento. Siguiente, por favor. En el siglo XVIII, su vestimenta era basada en los hilos para bordar en sedas flojas de origen chino e hilos de Milán, de plata, oro y plata dorada. Con ellos formaban petatillos entorchados en forma de cinta y figuras de relieve que enriquecían con la mezcla de lentejuelas de oro y plata pavonada, además de la aplicación de piedras de espejo. El siguiente, por favor. Y bueno, aquí me faltó mencionar, el siglo XXI. A principios de este siglo se describió la indumentaria como una toga de paño de castor abierto por los lados, cuyo color varía según las clases. Había color rojo, azul y pardas. Esto ya era dependiendo de la clase. Y la especie de banda terminada en estola que cae sobre la espalda o sea, era como que completa desde la espalda hasta los talones. Y un anillo de plomo que evitaba que vuelen las puntas y viene a ser el arma que decide en los combates durante las horas mm, por así decirlo, del proceso. Siguiente, por favor. Ok, en conclusión podemos ver que todos los artefactos, indumentarias y materiales que la época estaban usados están relacionados unos con otros. Y esta relación tiene un conjunto que nos deja un legado cultural a lo que es parte de nuestra historia. Si bien puede parecer de poca relevancia y o pueden parecer poco necesarios para el desarrollo de una sociedad, es claro que hasta la indumentaria más pequeña puede hacer un gran cambio hasta en la interacción de clases sociales. Por eso es que consideramos que es importante conocer todo esto. La indumentaria y materiales que se usan en la época son tan importantes como las personas que la viven, porque habla de su desarrollo, de su pensamiento, su orden social, entre muchos otros temas que son de importancia y que deben ser conocidos. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.